Hola, espero que se encuentren muy bien, profesora, compañeros. Bueno, este video es para comentarles sobre el último trabajo que realizamos en forma grupal. Bueno, sabemos que toda la mayoría de nuestra vida transcurre aprendiendo, como lo dice Heredia y Sánchez 2020. Y esto es algo muy lógico, ¿verdad? Nosotros escogimos la teoría del conductismo porque nos parece que es una teoría que podemos utilizarla y aplicarla de diferentes maneras y en diferentes contextos culturales, como la cultura indígena costarricense, que fue la que utilizamos. Y de ahí que podríamos decir que cómo podríamos saber de qué manera influye la cultura en el aprendizaje. Pues sí tiene mucha influencia, debido a que la cultura nos afecta el contenido y cómo se desarrolla este contenido y cómo se utilizan las habilidades mentales dependiendo de la zona en la que nos encontremos y dependiendo también del entorno, del docente y de los educandos. Y esto nos lleva a pensar en los ajustes que debería de hacerse en la educación costarricense, propiamente en el MEP. Para mí es crucial la empatía y amoldar cada uno de los programas dependiendo de la zona en donde se encuentra, porque no es lo mismo dar clases a chicos de la zona urbana a una zona rural, y sobre todo las zonas indígenas, que ya sabemos que hay muchas que tienen accesos muy complicados. La lengua también, entonces es algo que hay que integrarlo al currículo. También es importante crear estrategias para que esta educación sea inclusiva. Se me ocurre, por ejemplo, los multimodales, que sería expresarse no solamente en la escritura o en la lectura, sino que también sean evaluados algunos puntos, como por ejemplo el dibujo, la narración oral, la integración y la investigación de campo. Mi nombre es Wilber Ulises Tugri Becker. En este video reflexionaré sobre cómo la cultura y el contexto influyen en el aprendizaje dentro de unas sesiones que trabajamos en el proyecto 3. También analizaré qué ajustes serían necesarios en diferentes entornos culturales, sociales y económicos de Costa Rica. Finalmente, explicaré cómo integra la diversidad, la inclusión y la cotidianidad de la enseñanza. Influencia de la cultura y el contexto. Cuando analizo esta sección que elegimos en el proyecto 3, me doy cuenta que la cultura y el contexto influyen profundamente en la forma en que los estudiantes aprenden. No todos interpretan la información de la misma manera, porque cada uno viene de una realidad distinta. Como por ejemplo, desde el constructivismo sabemos que el estudiante construye el conocimiento a partir de sus experiencias previas. Y esas experiencias siempre están marcadas por su cultura y su entorno, su familia, su comunidad, su forma de comunicarse y hasta sus creencias. También desde el socioconstructivismo, la interacción social y los valores culturales determinan cómo se comprende un tema. Un estudiante de zona rural puede relacionar un contenido de manera muy diferente a una zona urbana, porque su vida diaria, su ritmo de trabajo y sus oportunidades son distintas.
Incluso el conectivismo nos recuerda que el acceso a la tecnología y la información depende del contexto socioeconómico, lo cual puede facilitar o limitar el aprendizaje. Por eso reconocer la influencia cultural no es un detalle, es una parte esencial del proceso educativo. Ajuste necesario en distintos contextos de Costa Rica. Ahora bien, si pensamos en Costa Rica, es evidente que los entornos culturales, sociales y económicos son variados y por eso los ajustes deben adaptarse a esa diversidad. ¿Cómo? En las zonas rurales o con menos acceso tecnológico. También es necesario ofrecer alternativas que no dependan exclusivamente de Internet. Materiales expresos, actividades prácticas o ejercicios basados en la experiencia social. Y a nivel cultural debemos usar ejemplos que realmente conecten a cada región, ya sea la cultura indígena, las tradiciones del Caribe, la ruralidad de Guanacaste o la vida urbana del Valle Central. A nivel social es importante considerar la diversidad familiar, el bilingüismo, la presencia de personas migrantes y distintas formas de participación comunitaria. Y a nivel económico debemos evitar la planificación que exijan recursos costosos. Para integrar la inclusión y el respeto a la diversidad, una estrategia clave para aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA, ofrecer múltiples formas de presentar la información, permitir diferentes maneras de demostrar lo aprendido y proponer sus actividades que motiven a todo el estudiantado, sin importar su capacidad y su estilo del aprendizaje. También es fundamental incorporar la cotidianidad en la enseñanza cuando los contenidos se relacionan con la vida diaria. Los estudiantes comprenden mejor y se sienten más identificados. Esto puede lograrse usando ejemplos locales, situaciones reales de la comunidad, tradiciones culturales o problemas actuales que afecten a su contexto. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeros y profesora. En esta tarde quiero compartir una pequeña reflexión sobre lo que aprendí sobre la cultura y en el contexto que influye en el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué ajustes se puede hacer en diferentes entornos de Costa Rica y cómo integrar el respeto, la diversidad y la inclusión en la enseñanza? ¿Cómo influye la cultura? Bueno, la cultura influye de muchísimo. Cómo aprendemos, cómo cada persona, ¿verdad?, va interactuando. ¿Por qué? Porque las personas, cada una es diferente. Pero podemos ir desarrollándolo de manera adecuada, ¿verdad?, donde las personas podamos tener la capacidad de poder expresarnos mejor. Cuando una persona aprende a interactuar con otras, aprende a expresarse. ¿Para qué? Para facilitar así la manera de la inclusión. Aquí podemos ver muchos aspectos y uno de los que me gustaría mencionar es, ¿verdad?, como en las zonas rurales como las zonas urbanas son un poco diferentes, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, que en las zonas rurales a veces no contamos con los accesos necesarios para poder desarrollarnos. Y a diferencia que las urbanas tienen todo, prácticamente en la tecnología, ellos cuentan con mejores equipos y mejor, bueno, gracias a Dios aquí en las zonas rurales ya se ha ido mejorando un poco y así hemos ido aprendiendo a poder interactuar más y aprender en sí cómo está a nivel nacional nuestro país. Poco a poco podemos ir viendo situaciones que han ido mejorando. Un ejemplo, aquí en la zona Baja Talamanca de Zigzaola ha mejorado mucho el acceso, que ahora tenemos internet un poquito más fluido, contamos con algunos recursos que no habían antes, entonces eso nos ha facilitado
a que las personas en la parte cultural ha ido mejorando tanto social y económicamente. Para ir finalizando, ¿verdad? El aprendizaje nos deja que la cultura es lo que nosotros somos como personas. Entonces, cada persona tiene derecho a expresarse y a exponer lo que gusta. Cada persona puede y debe abrirse puertas. Esta sería mi parte y muchas gracias para ir concluyendo. Bendiciones. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Zuleina Navas y hoy quería comentarles un poco sobre mi experiencia al trabajar con mis compañeros en la actividad número 3 y llegué a la conclusión que el contexto y la cultura influyen mucho en el aprendizaje, ya que eso se nota hasta en el hablar, ¿verdad? Entonces, los contenidos que elaboramos lo hicimos desde nuestras experiencias vividas, o sea, desde nuestro contexto y cultura. ¿Por qué? Porque eso nos facilita más adaptar nuestras experiencias en nuestro aprendizaje es de gran ayuda. Ahora bien, también quiero dar mi punto de vista sobre que se deberían de hacer ciertos ajustes en los diferentes entornos, tanto sociales, culturales y económicos. No se puede llegar un docente a una zona rural a intentar dar clases igual que en una zona urbana o en una zona indígena. Todos tenemos diferentes formas de aprender, diferentes costumbres, tradiciones, cultura, diferentes formas de interpretar las cosas, diferentes formas de interpretar no solo las cosas, sino la teoría. Entonces, no podemos llegar a dar muchas cosas tecnológicas en un lugar rural, donde es muy limitado el acceso a computadoras, a internet, ¿verdad? Fotocopiadoras. Y no se debe también, se deben basar en las necesidades de los estudiantes, en los recursos. No todos poseen los mismos recursos económicos. Hay quienes pueden comprar un libro, hay quienes no. Entonces todo eso tiene mucho que ver y se deben de reajustar eso. Para finalizar así muy brevemente, me gustaría comentarles también que es importante implementar una diversidad y una inclusión en las aulas. No solamente decirlas, sino hacerlas, tomar acción. No solo decir, bueno, yo en mi aula le hablo a mis estudiantes sobre cómo debe ser la inclusión, cómo la diversidad, pero ¿de qué sirve hablar si no lo estoy ejecutando? Es importante que ellos se sientan respetados, que se sienten en un ambiente bien, un ambiente muy cómodo. Entonces, es importante que no solamente se dé una educación muy tradicional. De nada sirve que venga y un profesor venga y le dé solo copias a los estudiantes. Bueno, los que son buenos leyendo les va a ir bien, lo leen y les va a ir bien, pero los que son buenos escuchando y no son muy buenos leyendo, se les va a dificultar. No es lo mismo como venir, dar la copia y explicar. Entonces, los que son buenos leyendo van a entender mientras leen, y los que son buenos escuchando, escuchar. Entonces, se debe de tomar acciones, no solamente hablar, sino tomar acciones. Muchas gracias. Buenas compañeros y compañeras, profesora. En este proyecto queda claro que la cultura y el contexto influyen directamente en la forma en que cada estudiante aprende. No todos interpretan la información igual, porque cada persona viene de una historia distinta, su familia, su comunidad, idioma, sus carencias, sus oportunidades y hasta su manera de comunicarse. Desde teorías como el socioconstructivismo, entendemos que el aprendizaje se construye desde las experiencias previas, y esas experiencias siempre están marcadas por la cultura. Y desde el socioconstructivismo, vemos cómo la interacción social y los valores de cada comunidad determinan cómo un estudiante comprende un contenido. Un joven de zona rural relaciona los temas de forma diferente a uno de zona urbana, simplemente porque su realidad diaria es otra. Inclusive, el acceso a la tecnología depende del contexto socioeconómico, lo que hace que facilite o se limite el aprendizaje. En Costa Rica esto se nota muchísimo porque tenemos gran diversidad cultural y social.
Cada región tiene necesidades específicas, por eso los ajustes educativos deben adaptarse a estos entornos. En lugares con poco acceso tecnológico no podemos pedir lo mismo que en centros urbanos. Se necesitan materiales impresos, actividades más prácticas y contenidos que conecten con la vida de cada comunidad. También es importante reconocer que la lengua y la presencia de migrantes influyen en cómo un estudiante entiende y expresa lo que aprende. Aquí aparece un punto clave que mencionaron mis compañeros, la empatía del docente. No se trata solo de aplicar una teoría, sino de entender la realidad de los estudiantes para que en verdad puedan aprender. Sin embargo, creo que hace falta ir más allá. La inclusión no puede quedarse en el discurso. En la práctica debemos ofrecer varias formas de aprender y demostrar lo aprendido. No solo la lectura y escritura, sino también narración oral, dibujos, trabajos de campo o actividades prácticas. Esto no solo favorece la diversidad, sino reconoce tipos de inteligencia que en la educación tradicional se dejan de lado. Finalmente, una idea central que nos deja este proyecto es que ningún aprendizaje ocurre desconectado del contexto. Pretender enseñar igual en todas las zonas del país es ignorar la realidad del estudiantado. La educación debe ajustarse a las personas y no al revés. Y como futuros docentes, nuestra responsabilidad es crear ambientes seguros, respetuosos y culturalmente sensibles, donde cada estudiante se sienta tomado en cuenta. Solo así la educación puede ser verdaderamente inclusiva y significativa.